Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16 al 18. Quisiera entrar con este versículo a las 70 semanas. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 16 al 18. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra del Señor: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará, fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra a la cual van a entrar, y me dejará, y quebrantará el pacto que hice con él. Nuevamente, el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, es decir, a morir, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual vas a entrar, me dejará y quebrantará el pacto que hice con él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos y suplicamos, Señor, que tu auxilio, Padre, tu palabra, tu unción, Señor, y tu poder descienda, Señor amado, bendito Dios, sobre nuestras vidas, Padre. Espíritu Santo, por favor, yo te suplico, auxíliame, Señor. Amén y amén. Le dije que íbamos a leer hasta el 18, pero quiero hacerle tantito pausa. Cuando Moisés iba a morir, hermano, Dios le dice a Moisés: te vas a ir, pero el pueblo por el que has luchado por 40 largos años se va a ir también, y va a ir a fornicar buscando otros dioses de la misma tierra que yo les di, y me dejarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Había un pacto, hermano, y nosotros tenemos un pacto. De hecho, en la cena del Señor confirmamos ese pacto. Es un pacto de vivir en santidad, es un pacto de vivir en su palabra, es un pacto de vivir en su amor. Ellos quebrantaron el pacto, estoy hablando del pueblo de Israel. Ya Dios lo sabía, y aún así no los mató, los dejó vivos, les dio la oportunidad, como nos la da a usted y a mí, de que no nos ha matado, hermano, porque Él no cambia. Lo vimos en Malaquías 3:7, ¿sí? Él no cambia, por eso no hemos sido consumidos aún, porque a ellos les llegó el tiempo. Deuteronomio 31:17, que es el siguiente versículo: hubo consecuencias de haber roto el pacto, hubo consecuencias de haber dejado al Señor, hubo consecuencias por fornicar e ir detrás de otros dioses, hermano. Usted lo mira como: ay, no, nosotros no vamos a ir detrás de otros dioses. Uy, no, Dios nos guarde, y casi se persigna usted. Pero, hermano, en el Easter, ahí ve a los cristianos buscando los huevitos de la Pascua y al conejo, y cambiaron el sacrificio de Jesús por un conejo de chocolate. Ahí ve a las iglesias participando de ello. En el día del Halloween, ahí ve a las iglesias participando de ello. Si la palabra dice claramente: no participéis de las obras de las tinieblas, desenmascáralas. Ay, pero es que son niños. Ahí ve, hermano, perdone, metiendo a un Santa Claus en Navidad. Si están celebrando el nacimiento del Señor, ¿qué tiene que ver ese gordo barrigón? Nada, nada tiene que ver con Cristo. Entonces se fueron detrás de dioses extranjeros. Nosotros venimos de México, Guatemala, Perú, Salvador, ¿sabe de dónde vino usted? Pero nosotros ni siquiera sabíamos de Halloween. Celebramos el Día de los Muertos cuando estábamos en la carne, ¿verdad? Pero aquí ya se vestía, y ahora hasta les digo, y algunos se ofenden más, aquí vienen y se visten de algo, perdón, es que yo les digo así, hermano, y sorry, pero yo soy bien claridoso, dicen por ahí, ¿no? Una de dos: ese día se quitan el disfraz, porque resulta que los otros 364 días se disfrazaron de cristianos, y ese día se quitaron su disfraz y se visten de quién sabe qué, hermano. Y todos dicen: no, hermano, me voy a vestir de Jesús para ser bíblico. No. Nosotros somos o no somos.
O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. No hay término medio. Pero bueno, volviendo aquí. Ellos quebraron el pacto, abandonaron al Señor. Y les dijo Dios les advirtió: se encenderá mi ira contra Él en aquel día que lo hagan, ¿verdad? Y el Señor les dijo: me enojaré, se encenderá la ira, los abandonaré. ¿Usted quiere que Dios lo deje? No. No provoquemos a ir al Señor. Los abandonaré, esconderé mi rostro de ellos, serán devorados y muchos males, y escuchen bien esta palabra, y muchas tribulaciones vendrán sobre de él. Por lo que dirán aquel día: ¿por qué me pasa esto? ¿No será que Dios no está en medio de nosotros, que por eso nos han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ha hecho, pues se volverán a otros dioses. Si Dios es el que da la vida, hermano, primeramente yo quisiera que recordáramos lo básico. ¿Existe Dios? Amén. Si Dios existe, a Él seguir, le dijo Elías, según Primera de Reyes, capítulo 18. Amén. Ahora, si Dios existe, la palabra de Dios, la Biblia, ¿es verdadera o es falsa? Entonces, hacemos bien en confiar en ella. La palabra de Dios declara que Dios es el que da la vida. Amén. Amén. Y también dice que Dios es el que la quita. Amén. Que Dios es el que sana y que Dios es el que enferma. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos, había que ver por qué. Y si hay gente que muere, no de lo que está pasando únicamente hoy, que muere, hermano, y muere en la flor de su edad, o a los 40, a los 50, había que ver por qué. ¿Por qué se cortó la edad antes de tiempo? ¿Cuáles eran los pecados? Porque nadie muere si Dios no quiere. Amén. Amén. O somos cristianos o no somos. Porque es fácil ser cristiano cuando todo está bien. Pero cuando está uno mal, hermano, o enfermo, o en pruebas, o en dificultades, que todas ellas también son pruebas de fe, había que asegurarnos primero si estamos bien rectos delante del Señor. Amén. Porque alguien puede decir: no, es que Dios ya me quiere que me vaya. Pues Elías no se lo llevó enfermo. A Enoc no se lo llevó enfermo. Si Dios se lo quiere llevar, se lo va a llevar. Pero si la enfermedad vino para probar la fe, Dios también le puede sanar. Hubo un loco, hermano, por 7 largos años, se llamaba Nabucodonosor, que Dios le perdonó y ni hijo era. Volvió la razón a él y él glorificó a Dios. Y hay algunos locos que estaban en Dios, se fueron al mundo, y en los ratitos que el espíritu de alguna manera lo redarguye, se endurecen nuevamente y no quieren nada con Dios. Y Dios les habla, y Dios les insiste, pero llegará el día, hermano, que el tiempo se terminará. Dice la palabra de Dios: ciertamente esconderé mi rostro. Mira, hermano, el pecado del hombre ha sido grande contra Dios. Él es nuestro creador. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos dio todo. Desde el principio, hermano, la primera familia, estaba Adán y Eva, no había ni suegra a quien echarle la culpa. No había vecinos, no había vecinas. Estaban en el paraíso. No les hacía falta nada. Y Adán falló a Dios. Los primeros hijos nacidos en el paraíso, bueno, fuera del paraíso, Caín y Abel, los primeros hijos. El hermano mató a su hermano. ¿Quiere continuar? Génesis 6. Bajaron ángeles que estaban en el cielo, que veían a Dios cara a cara, que tenían una gloria y cierta majestad, cierto poder y potestad, hermano. Y decidieron abandonar sus moradas legítimas, como dice Judas. Y se encendieron, hermano, por carne extraña, y tuvieron relaciones con las hijas de la tierra.
Dice la palabra de Dios que se llenó la tierra de tanta maldad que Dios se hastió. Y le pesó en su corazón haber creado al hombre. Y Dios decidió limpiar toda la tierra. Y la va a volver a limpiar. Pero en aquel tiempo dejó un remanente. A un hombre justo con 7 injustos. Doña Noa, Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Y usted sabe lo que hizo Cam a su padre. Y se volvió, hermano, a desviar el hombre. Pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl. Saúl abandonó al Señor. Entonces Dios levantó, hermano, a otro rey. David le falló al Señor. Y Dios le perdonó. Pero el hijo de David, Salomón, halló gracia delante de Dios. Es más, Salomón no es ni su nombre. Hay un nombre que Dios le puso a Salomón. Ahí está en la Biblia. Si no mal recuerdo, se llama Jedidías, algo así. Pero él lo va a ver después. ¿Y qué hizo Salomón? Pidió sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y acabó levantando templos a otros dioses. ¿Qué le hacía falta a Salomón? 1000 mujeres tenían. Dice en aquel tiempo la palabra de Dios que las piedras de plata nadie las pelaba, hermano. Y ahora ni las monedas son de plata, ¿verdad? Papelitos nomás. Había tanta riqueza, pero el hombre, hermano, los reyes que continuaron fueron peor. Y el rey que continuaba, más peor que el anterior. Este hizo las mismas cosas que su padre, pero aún peores. Y Dios les mandó profetas. Y no les hacían caso a los profetas. Dios, hermano, es más, mataban a los profetas, los echaban a la cárcel. Y decían como ahora, ese viejito está loco. Yo me imaginaba, hermano, una vez que fue acá, que alguna palabra dio Elías, sí, mandó acá a pedir palabra al Dios de Crono, algo así. Y Elías se le apareció al que mandó y le dice, dile que si no hay Dios en Israel. Y le decretó lo que tenía que pasar. ¿Y cómo es ese hombre que salió a tu encuentro? Dice, es un hombre vestido de cuero y todo peludo. A mí me da la impresión que era como un tipo homeless. Y ese era Elías. Elías Tisbita. ¿Y qué querían hacer con él? Matarlo, hermano. ¿Qué hacen con los pastores? Mira, anoche tuve un sueño, pero no te lo voy a contar todo. Pero bueno, nomás una parte. Es que no es para ahorita, pero había un hermano aquí en la iglesia que le estaba comprando un helado a su hijo. Y yo agarraba y le decía, mire qué bueno que usted le puede comprar un helado a su hijo. Sí, porque yo no puedo. ¿Por qué? Porque si usted se lo compra, dice, mire qué buen padre. En cambio, si yo se lo compro, ay Dios. Miren, ¿en qué se está gastando los diezmos y las ofrendas? Todo me critican. Si yo le compro una camisita a mi hijo, una chamarrita, miren nomás, ya sé dónde quedaron mis diezmos. Ese estaba yo soñando y el Señor me agarró otras cosas, ¿vale? Y Padre mío, hasta los sueños lo critican a uno. Pero bueno, sigamos. Los tiraban de a loco. Y el pueblo seguía pecando. Y Dios, mire, entiendan esta parte. Por favorcito. Dios mandaba a los profetas esperando que el pueblo entendiera. Porque uno es bien clásico, dice, a mí nadie me dijo. Yo ni sabía. Pero Dios nos avisa a todos. ¿Cuántas veces le ha hablado? Usted ha leído la palabra. ¿Cuántos mensajes no ha escuchado? ¿Cuántas veces no lo ha regañado el Espíritu Santo? Porque también le da orgullo, ¿ah? ¿Cuántas veces no le ha jalado las orejas con amor el Señor? Es bien sutil y bien amoroso cuando nos llama la atención, hermano. ¿Por qué? Porque lo conocemos como un Dios de misericordia. Pero créame, no lo queremos conocer como un Dios de ira. El pueblo se dividió en 2 naciones, Israel del norte y Israel del sur. Llegó a tanto el pecado de Samaria, que es Israel del norte, que Dios se hartó. Dios se hartó de tal manera que Dios le dio autorización a los asirios. Dios, como dice la palabra, abandonó
Y llegaron las tribulaciones, los asirios, los mataron, los encarcelaron, los hicieron esclavos. Y después Judá, que era la que acusaba a su hermana, porque si hay hermanos acusadores, ¿no? Fíjese que aquel, fíjese que aquella, y aquella. Y puro, puro. Señalado y acusado, acusadores, ¿va? En fin, el acusador y hay otro, ¿va? Que tiene el título oficial, se llama Satanás. Ese sube directo hacia el cielo, hermano, y acusa día y noche a nuestros hermanos, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, le dice Dios, tú que te asombrabas de Samaria, Judá, saliste más ramera que ella. Y Dios se hartó. Y Dios mandó a Nabucodonosor, hermano. A Dios abandonó su templo. ¿Por qué abandonó su templo? Lo hemos visto. Porque metieron, hermano, idolatría dentro de la casa de Dios. Dicen, ay no es posible. ¿Cómo puede ser que metan ídolos a la casa de Dios? Ahí están los del campanario. Allá van. ¿De qué se asombra? Ahí ve a la gente cargando el mono. En fin. Y Dios se hartó. Los castigó por 70 años. Y Dios les dio a los 70 años nuevamente misericordia. Los volvió a perdonar. Pero fíjense que Dios les dijo, los voy a volver, volveré a ellos, los visitaré, los llevaré nuevamente a la tierra prometida, dejaré que reconstruyan el templo. Amén. Y mi pueblo volverá a su paga de ramera. Es decir, Dios sabía que no iba a cambiar. ¿Cuántas veces, perdón hermano que sea tan honesto con usted, ha venido a pedirle perdón al Señor, sabiendo que va a volver a cometer el mismo pecado por el que usted está pidiendo perdón? Sí, pero yo quiero limpiar lo que ya pasó. Pero Dios no quiere eso solamente. Dice que aquel que declara su pecado y se aparta, alcanza misericordia. La pecadora, hermano, que llegó, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te acuso. Vete y dale vuelo a la hilacha. No, vete y no peques más. Es que perdonó a la adúltera, hermano, la perdonó. Sí, pero ¿qué le dijo? No peques más. Amén. Y hermano, venimos, pedimos perdón el lunes, luego venimos, pedimos perdón el martes, luego venimos, pedimos. Cuando bien nos va, otros cada Santa Cena y otros hasta skip. Saltan la Santa Cena, hermano, porque no quieren perdonar, no quieren pedir perdón, porque quieren seguir pecando. Pero ¿qué cree? El Señor viene. Señor viene. Ahora el Señor dice, le decreta a Daniel, 70 semanas han sido decretadas. Se lo voy a poner en otras palabras para que sea más fácil de entender. Para que el Señor limpie toda la tierra. Todita la tierra la va a limpiar. Ahora no con inundación. Dice, va a quitar al rebelde y la rebeldía. Va a quitar el pecado y al pecador. Va a quitar la maldad, va a quitar la iniquidad. Va a limpiar completamente. Va a ungir el lugar santísimo. Y vamos a ir ahora a la tierra prometida. Porque igual que le dijo el Señor a Jeremías, volveré nuevamente, los visitaré y los extraeré de nuevo a mí. Solamente que esta vez no nos va a llevar a Jerusalén, nos va a llevar a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Amén. Amén. ¿En cuánto tiempo Dios lo va a hacer? Mire, esta es la cuarta prédica. Ya debería saberlo. 70 semanas. Amén. Dios va a limpiar la tierra. Daniel 9:24 lo puede ver en 70 semanas. Le puse a limpiar la tierra para que sea más fácil y rápido de entender. Ya le hemos enseñado todo lo demás. Ahora, se dividen esas 70 semanas en 5 fases para que podamos entender esto. Primera fase, en 7 semanas Dios va a reconstruir el templo, rápidamente así. Desde que se dio la orden hasta que se reconstruyó el templo y se restauró Jerusalén, son 7 semanas, 49 años. 7 semanas. Eran 70 semanas. ¿Cuántas semanas nos quedan? ¿Ah?
No. Si son 70 semanas y ya pasaron 7, es decir, en el 10% Dios restauró Jerusalén y el templo. Nos quedan 63. Amén. 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 Ahí en su casa, hermano, amén. No se oye, pero si ve que está dormido, despiértelo. Nos quedan 63 semanas. Y ahora dice el Señor, desde el día de la restauración de Jerusalén y de la restauración del templo, hasta el día que Mesías muera, pasarán 62 semanas. 434 años. Y si ya había 7 semanas, más 62 semanas, ¿cuántas semanas hay? 69. ¿Cuántas semanas nos faltan? Una semana. Amén. Después de que el Mesías muera, dice, no se llevará nada. Es decir, no pondrá su reino. El Mesías tenía que morir y no iba a ser reconocido en ese momento. Amén. Y fue destruido el segundo templo. Amén. En el año 70 por los romanos. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Mateo 24 declara: no quedará piedra sobre piedra. El templo, hermano, tenía un poquito más de 40 años de haberlo remodelado Herodes. ¿Cómo Herodes? Herodes era el rey de Judá. Era un rey, aunque no lo entendamos, porque todos los reyes son puestos por Dios y la palabra lo declara, que Dios lo puso. Y entre las cosas que Dios le puso a hacer en su corazón fue remodelar el templo. Y ahora se le conocía como el templo de Herodes. Pero el templo fue remodelado desde Esdras, Nehemías, Ageo, por el rey Artajerjes, Darío y creo que hasta Darío. Amén. Lo puede ver en todos esos. Claro, para eso hay que estudiarlo y si quieren entender detalles, pero estoy yéndome rápidamente. Entonces ya tenemos las fases. La primera fase son 7 semanas. La segunda fase son 62 semanas. La tercera fase es la destrucción del templo. La cuarta fase es una pausa. Ahorita vamos a ver lo que es la pausa. Y la quinta fase es una semana que usted ni yo queremos vivir. Es una semana terrible, donde la ira de Dios va a venir. Entiéndame esta parte tantito. Esa semana se divide en 3 días y medio y 3 días y medio. Recuerden que son semanas de años. Son 3 años y medio y 3 años y medio. La última semana va a ser tribulación y gran tribulación. Y la ira de Dios va a venir sobre la tierra, aún sobre los hijos de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Usted está diciendo eso? Sí. Se le dio toda autoridad sobre toda tribu, lengua y nación a la bestia, Satanás, para que haga guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 12:11. Y fueron decapitados y vencieron al dragón, no amando sus vidas, sino amando más al Señor. Entonces, ¿cómo vencieron? Muriendo. Ahorita usted puede morir, perdone, al pecado, a la iniquidad, a su voluntad, al chisme, a la soberbia, a la arrogancia. No sé qué área tenga en su vida, usted sabrá, y Dios también. Pero es el tiempo de morir, es de tomar la cruz y ir detrás de Él. Amén. En aquel tiempo va a ser de verdad. Si usted ha estado conmigo, ¿Dios destruyó a Israel del norte o fueron los asirios? Fueron los asirios. ¿Por qué? Porque Dios usó a los asirios para castigar a su pueblo. Dios se apartó y Dios les dio autoridad a ellos. Amén. Si me está entendiendo, Dios destruyó a Judá, a Israel del sur, hasta Jerusalén y el templo, ¿o fue Nabucodonosor? Fue Dios dándole autoridad a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque ofendieron a Dios.
De tal manera que Dios se hartó. Amén. Amén. Dios los esperó por muchos años. Dios les habló por profetas. Dios hizo maravillas, hermano. Amén. Pero ahora la tierra que estamos viviendo hoy tiene el Señor hablando más de 2000 años. Y la tierra no ha querido entender. Entonces también llega el momento que Dios dice, y ahora va a destruir por medio de Satanás. Imagínense, yo soy un amor comparado con ese. Y no se ha querido sujetar conmigo, imagínense ahí. Mejor con el gordito, ¿verdad? Pero también lo que yo me sujete a Dios, ¿verdad? Amén. Entonces entendamos esto. Yo me puse a mí por no poner a todos los hermanos pastores, ¿verdad? Pero Dios ha puesto. Mano, perdone, es que somos bien rebeldes. Y la luz está roja y para mí es amarilla. Está un pentágono, creo que es hexágono, es pentágono, ¿no? No, pentágono es de 5, es de 6 creo partes, ¿no? Hexágono. El otro es heptágono, bueno, hexágono. Que dice, ¡stop! Yo soy cristiano. Es que yo no speak English. Bueno, dice, ¡alto! Chaparro, dice, no, y se lo pasan, hermano. Amén. Somos rebeldes, no nos queremos sujetar. Mire, yo veo a los policías de aquí, gloria a Dios por el orden que hay aquí. Tal vez no es perfecto, hermano, pero cuando veo a los policías de México, ¡ay, santo! ¡Qué irreverencia y qué insolencia del pueblo mexicano! Y lo digo con todo, yo soy mexicano. Ver a un policía y parece que es un enemigo. Si fueran pues son ministros de Dios, que hay corruptos y que hay de todo, esa es otra situación diferente. Pero se baja un policía, hermano, y hasta digo, padre, no puede ser, se lo suenan entre 8, les quitan las pistolas. A ver, ¿por qué no lo intentas con uno de los de aquí? Ni siquiera deja que se acerque cuando él ya sacó la pistola y lo mató. Me tocó ver un video de uno de aquí en Los Ángeles. El hombre iba con machete, con cuchillo. Estaba lejos, como unos 10 metros todavía, y ¡pa, pa, 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 pa! Se llamaba. Y allá los agarran. Pues, ¡ay! Están de todo. Padre mío. Yo entiendo que no es un gobierno perfecto, pero es un gobierno de Dios. Y la autoridad se le tiene que respetar. Solo para que se den una idea, la rebelión que hay. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que pasan en el mundo entero, pero usted no me ve poniendo post de que mire, que bajemos y demandemos. Y que Dios lo puso, que Dios lo quite. Amén. Sujetémonos a Dios. Obedezcamos a las autoridades en lo que ellos respetan también a Dios, ¿verdad? Sujetémonos. Amén. Amén. Por Dios han sido puestas. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es la pausa? Es decir, 7 semanas, 62 semanas, la destrucción del templo, la pausa y la última semana. ¿Estamos en la última semana? Aún no, pero ya casi empieza. Ya se está acercando el maestro a quitarle la pausa para ponerle play. Amén. Amén. ¿Qué es la pausa? Usted lo ha ido, lo ha vivido y no se ha dado cuenta. La pausa se llama gracia. ¿Se acuerda cuando, yo no sé mucho fútbol, pero algo sé, cuando menos que son 11 contra 11, creo, que son 2 porteros y una pelota, y el que meta allá es gol, y el que meta más goles gana? Eso sé, que son 45 minutos, son 2 tiempos de 45 minutos, creo que el tiempo de recreo es de 15 minutos, pero no estoy bien seguro de eso. Pero sé que cuando es una final y quedan empatados, les dan un tiempo de ¿qué? Sí, pero se llama tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque el tiempo se les acabó y ninguno de los dos ganó. Amén. Entonces los dejan descansar otro ratito, ¿ah? A veces, ¿no? Después se van a
tiros mortales, ¿no? Algo así, yo no sé mucho de eso. Penales. El que sabe ahí son mujeres. Bueno, la cuestión es que Dios, después de que el Mesías murió, porque ahí se acabaron las 69 semanas, Dios dijo, hold on, vamos a darle un tiempo de gracia antes de destruir la tierra, porque la última semana es destrucción. Amén. Vamos a parar ahí, espérate, vamos a darle un tiempo de gracia. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿Quién es el buen samaritano? Jesús. Entonces Jesús iba pasando por la tierra entera y vio a la humanidad que había sido golpeada, que le habían robado. Sintió compasión de ella, porque ni la religión ni el legalismo pudieron hacer nada. Que había sido un sacerdote y un levita. Significa religión y legalismo. Pudieron hacer nada. De diferentes religiones, de diferentes legalismos, no importa. Entonces dijo el Señor, levantó la humanidad entera, la puso sobre sus hombros y la puso sobre un borquito y la llevó a un mesón que se llama la casa. Aleluya. Y le dijo, sánalos, ya les puse aceite, ¿sí? En 2 días volveré. Y le dejó 2 denarios. Si cuando regrese has gastado más, yo te pagaré. Esos 2 denarios significan 2 días. Un denario se llama denario porque es el salario de un día. Entonces nos dejó en el mesón. No a usted y a mí, porque usted tiene tal vez 80, tal vez 90, tal vez 70, tal vez 60, tal vez 20, tal vez 18. No se espante. Y nos dejó en el mesón. Pero a la humanidad, por más de 2000 años, hemos estado viviendo un tiempo de gracia que Dios puso a la humanidad entera, la cargó entera, porque Él cargó con todos nuestros pecados. Aleluya. Y los puso en el mesón y nos dio un tiempo de gracia. ¿A quién? A toda la humanidad. Porque dijo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en todo lugar de la tierra, así sea las Amazonas, así sea China, así sea la India, así sea Rusia, sea el país que fuera, a todos se les ha evangelizado. Todos han tenido la oportunidad de seguir a Jesús. Aún nosotros, hace 2000 años, hermano, porque fue en el año 1492, creo, ¿no? Cuando se descubrió América, andábamos con taparrabos y haciendo sacrificios al sol, a la pirámide de la luna y saber qué, hermano. Ya no se acuerda usted, pero allá sus tatas así andaban, hermano. No su tata anterior, sino hace 2000 años. Porque de algún lado viene usted, no es traído por los extraterrestres, ¿verdad? De alguna... Y usted ya estaba aquí en América, ¿verdad? A menos que haya venido en el Mayflower. Bueno, en fin. Estábamos aquí en América, algunos estaban en Perú, los incas, algunos estaban en Guatemala, los mayas, y ya más para abajo, no sé si olmecas, toltecas o saber qué va. Pero de todo eso había. En México ya era parte de los tlaxcaltecas. Eso no se lo sabía. También es una de... ¿Qué pasó? Dios nos sacó de ahí. Y Dios nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y nos dio un tiempo de gracia, no solamente a usted y a mí, sino a toda la humanidad. Algunos, Dios nos escogió y dijo, este gordito me gusta, echarlo para acá. A esta chaparrita también echarlo para acá. Y esta es un poco rebelde, pero no importa, echarlo para acá. Ahí la mandamos a Lina. Y así nos fue dando tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia se le conoce como gracia. Gracia significa misericordia inmerecida. ¿Por qué es misericordia inmerecida? Es que no son nuestros hechos, no es por nuestras obras, no es por nuestra justicia, es que a Él le plació.
Y dice la palabra de Dios, tengo versículos, hermano. Primeramente, antes de meter la gracia, dice Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no sea sabio en vuestra propia opinión, porque a Israel le aconteció un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En la versión lenguaje sencillo dice, algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos entren a esa nación. Es decir, voy por partes. En ese tiempo de pausa, al pueblo de Israel, Dios le endureció el entendimiento. Amén. Amén. Dios le hizo duro el corazón. ¿Para qué? Para hacer misericordia a los que no éramos judíos. Se lo va a recordar de esta manera. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me es necesario también ir a traer. Esas ovejas somos nosotros. Entonces, para que pudiéramos entrar, a Israel le endurecieron el entendimiento. Israel no puede entrar porque Dios mismo le puso un velo. Y no pueden entender ni aceptar a Jesús aún, pero llegará el tiempo que lo van a entender, está decretado también. Entonces dice, ya después que se les endureció el entendimiento a ellos, se nos dio misericordia a nosotros. Juan 1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es decir, poniéndolo en este ángulo ahorita por el mensaje, de su plenitud todos se nos ha dado gracia en el tiempo de gracia. Es decir, misericordia, hermano, en un tiempo de una pausa, que esa pausa ha durado más de 2000 años. Romanos 5:2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es la gracia? Romanos 5:8. Esta es la gracia de Dios, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:9. Ahora hemos sido justificados por su sangre. Y escuchen bien esta parte que es importante. Y seremos salvos de la ira de Dios. Entonces viene la ira de Dios. Ya lo sabía usted, pero como que no era con usted, ¿verdad? Seremos salvos por medio de Él, es decir, por medio de Jesús. 5:10 de Romanos. Porque antes éramos enemigos, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más hemos sido reconciliados y seremos salvos de por su vida, perdón. Ahora, ¿cuánto pagó usted por ser hijo de Dios? ¿Qué cantidad dio? Porque aquel romano le dijo, ¿cómo que eres ciudadano romano, Pablo? Si yo di una gran cantidad de dinero. Y dijo, ¿qué dijo Pablo? Yo no lo soy de nacimiento. ¿Cuánto pagó usted por ser israelita? ¿Cuánto le cobraron, hermano, por su examen de ciudadanía? ¿Usted es ciudadano del cielo? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted ya trae su pasaporte, hermano. Y allá no hay coyotes. A menos que se arrepientan, ¿verdad? Pero me refiero a que lo lleven allá, hermano. Amén. Dice Efesios 1:6, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en el cual tenemos redención, el perdón de nuestros pecados por las riquezas de su gracia. Entonces su gracia es gratuita y es abundante. Por su gracia, hermanos, nos salvó. Dice, por gracia habéis sido salvados. Efesios 2:5.
La fe. Dice, no, hermano, yo soy salvo por la fe. Por la fe en usted, por la fe en el dinero, por la fe en el gobierno, por la fe en sus hijos, por la fe en sus padres. Por la fe en Jesús. Amén. Pero Efesios 2:8 y 2:9 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes, sino que ha sido un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es que yo era bien buena gente, hermano. Es que yo era de los más bellos de mi pueblo, allá está en Gamandapio, hermano. Yo era la flor del ejido. No, es por su gracia. Es por la fe. Ahora, imagínense nomás la grandeza del Señor, que Él nos escogió, que nos vio. Mire, yo conocí un programa de televisión que restauran carcachas, ¿verdad? Hechos pedazos, y los dejan pero como nuevos. Pues a lo mejor el Señor tiene ese hábito, y ve esta carcacha y dijo, lo vas a shiny, vas a ver cuando running. Tráigame ese gordito. No. Pero usted también. Ya somos más carcachitas, ¿verdad? Porque dice el Señor, Juan 15:16, vosotros no me escogiste a mí, sino que yo los escogí a vosotros. Ahora, de esa gracia que hemos recibido, si usted está en obediencia, su gracia y su misericordia es abundante. Se multiplica, hermano. Es decir, si a usted hace bien y está en la voluntad de Dios, Dios derrama bendiciones sobre usted. Amén. Pero si usted no hace el bien, ahí está. Cuando obedecemos a Dios, la gracia y su paz es multiplicada. Primera de Pedro 1:2. Según el previo conocimiento de Dios Padre, la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. ¿A quién tiene que obedecer? No, pero que Pedro, hermano. Porque ahí ponen una cruz volteada y que dice que por Pedro, yo no sigo a Pedro, yo sigo a Jesús. Al final de cuentas, Pedro fue apóstata. Jesús nunca apostató. Pablo, el perito arquitecto, hermano, pero Pablo andaba chueco. Jesús nunca se... Además, ni Pablo ni Pedro murieron por mí. El que murió por mí fue Jesús. Amén. Amén. Dice, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Hasta ahí entendió la pausa. Amén. Amén. Ahora no nos colguemos, dijo el chango, porque una cosa es gracia y otra cosa es vivir en la desgracia. ¿Qué quiere decir desgracia? Sin gracia. Aunque suena muy feo, sin gracia. La gracia significa libertad. Pero algunos han confundido la libertad con libertinaje. Que podéis hacer lo que vosotros queráis. Al fin y al cabo, Jesús ya murió por todos tus pecados y por todos mis pecados, los que ya hice, los que hice hoy y los que haré después. Si me arrepiento, sí. Pero si muero, hermano, como dijo allá los de la sotana, en pecado mortal. ¿Qué pasará para que muere apóstata, hermano? ¿A dónde se irá? ¿A dónde irán los muertos? Dijo una por allá. Yo le puedo decir, van al paraíso unos y otros van al infierno. Y al paraíso van solamente los santos y al infierno los casi santos. Perdón por decir casi santos, es que casi se salvaban, hermano. Es como cuando yo escucho a los mexicanos, que son mis compatriotas, los amo mucho, hermanos. Hermanos de patria, casi pasamos a las cuartas de final, hermano, la copa. Pero no pasamos. Casi la hacíamos, ¿verdad? Casi la hacíamos, pero no llegamos.
¿Verdad que es diferente? Casi me iba al cielo, hermano, pero mire dónde estoy. Ay, Dios santo. Ese casi cambia totalmente las cosas. Amén. Ahora, sí me estoy siendo claro, ¿verdad? Ese tiempo de pausa, Dios, imagínense nomás, el amor de Dios. Ya estaba harto. Digo, ya. Me mataron a mi hijo amado. Me lo mataron. De una vez, ¡fuego! Digo, no, espera. Hay que salvar a los otros. Hay que darle la oportunidad a los otros. Y se nos dio la oportunidad, hermano. Le digo, fíjese, 1400 años después de la muerte de Jesús, todavía andábamos en taparrabos. Y un a ver cómo era, ¿va? ¿Se da cuenta? Si no tiene mucho que nos quitaron el penacho, hermano, hace 500 años. Poquito. ¿Qué son? 500 años son 10 Marios. Nació Mario 50 años, murió, nació otro Mario 50. Hace 10 generaciones, por si fuera así. Que todos tenemos el penacho encima, hermano. No tiene mucho. O sea, es decir, nosotros somos de la última generación de la gracia. Por eso nos ha tocado vivir los últimos días. Pero les recuerdo algo. Que el Señor va a limpiar la tierra. ¿De qué? De todo rebelde y de toda rebelión y de toda rebeldía. De todo pecador y de todo pecado. De toda iniquidad y de toda maldad. Va a traer justicia eterna, dice. Ya no habrá injusto ninguno. No me conteste porque no sé que levante la mano y ¡ay! No. ¿Quién pecó hoy? Bueno, ayer. ¿Y la semana pasada? Esta está más fea. ¿Quién va a pecar mañana? Yo una vez le dije al Señor, pero ya casi hacía el día sin pecar, pero así ni con la mente, ¿verdad? Porque con la mente peca uno a veces. Sobre todo cuando se le atraviesan en el freeway, hermano. Casi dije yo, es que es imposible vivir sin pecado, Señor. Yo viví más de 33 años. Tentado en todo, mas hallado sin pecado. Es posible. Esforcémonos. Amén. Amén. Y si el pecado nos alcanza, tenemos abogado con Cristo Jesús. Pero nosotros, ahora, ya sabe que la ira de Dios viene. Amén. Amén. Ok. Qué bueno que sabe, porque si no digan, a mí nunca nadie me dijo, Señor. ¿Ya oíste, Señor? También yo decía, ¿se imagina qué problema conmigo? No, de verdad, yo no he hablado con Dios. Señor, ¿cómo decir que a mí nadie me dijo si de mi boca salió? Yo me imagino, hermano, perdón, es una de las cosas que a veces me pongo a meditar, que me voy a sentar y voy a ver las predicaciones. Mira, aquí está culpable. No, aquí tú firmaste, mira, aquí si tú lo dijiste. Y me van a poner, no lo dijiste una vez, mira. ¿Cuánto? 3.572 veces y no se te grabó. ¿Se imaginan qué problema? Entonces digamos, cambiemos, ¿verdad? Esforcémonos por cambiar. Amén. Entonces ya sabe que la ira de Dios viene. Amén. Amén. Isaías 3:6. Vamos a leer un poquito. Al fin el domingo, hermano, tú tienes tiempo, hoy Disneylandia no abrió. Leamos lo que la palabra de Dios dice. Isaías 13:6. Amén. Gemid, porque está cerca el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá.
Se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como la mujer de parto, y ahí habla Apocalipsis 12:5, se retorcerán, se mirarán el uno con el otro con asombro. Ahí yo me quedé tantito, hermano, ahí meditando. Usted ha visto, bueno, usted no va, no sé, bueno, tal vez le ha tocado. ¿Usted ha mirado morir a alguien? Así, que lo mire ojo a ojo. Se quedan así como sálvame. No pueden creer que están muriendo. Y ahora, si estuviéramos en este momento, hermano, que se nos fuera el aire totalmente, se mirarán con asombro uno a otro y no lo pueden entender. Dice nomás. Y la gente que cayó allá de esa enfermedad, mira. Bueno, se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos. Se mirarán uno al otro con asombro, rostros en llamas serán sus rostros. Aquel día viene. ¿Cuál día? El día de la última semana, hermano. Amén. Cruel, con furia, con ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a quienes. Y entonces estamos en peligro, hermano, porque si usted está pecando todavía, por eso dice vivir en santidad, ser santos como yo soy santo. Amén. Amén. Para exterminar, hermano, es como matar a las cucarachas. Y las cucarachas pueden ser muy cucas, pero usted no las quiere en su casa. Dios tampoco. Exterminar de ellas a sus pecadores, pues las estrellas del cielo. Es que aquí puede decir, no, hermano, eso fue para Isaías. No, Isaías es el profeta del Hijo, el profeta del Cordero. Y miren lo que dice ahí en el 13:10. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no brillará más. ¿Ya pasó eso? Eso va a pasar en la última semana. Castigaré a los israelitas, al mundo entero, hermano. Pero si Isaías profetizó para los israelitas, no, profetizó también para nosotros. He aquí una virgen dará a luz un hijo, su nombre será, usted ya sabe, ¿verdad? Castigaré al mundo por su maldad. ¿Cómo está hoy el mundo, hermano? Perdone, yo vengo manejando por el 405, hermano, el 55, perdón. Y hay un dispensario tan grande que parece una mega church. Y está abierta. Para los marihuanos es esencial tener su hierbita. Y las iglesias cerradas. Porque Dios no es esencial, según el gobierno, ¿no? Yo entiendo lo de la separación y todo eso, lo entiendo, no creo que no entiendo. Pero es para que se den una idea, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo. O sea que andar marihuano está permitido, hermano. Ahí por la casa huele a zorrillo, que hay santo. Y no son zorrillos de 4 patas, que también apestan, estos son de 2. Y ahora ya no le puede llamar ni a la placa o a la policía, porque ¿qué cree? Legal. Al contrario, lo van a regañar a usted. ¿Por qué me quitas el tiempo? En fin. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¡Ay, santo! ¿Te acuerdas de eso que dice? No, es que yo... Ay, hermano, perdone con toda la humildad, pero... yo soy apóstol, hermano. ¿Y no lo es? Yo puse eso, porque hay otros que no, hermano. Cuando yo vengo y canto, baja la gloria de Dios. Porque he sabido de gente que dice, ¿y quién cantó con el altar? Y a poco descendió la gloria de Dios. Ay, no, tú estabas esperando por ti. No, hermano, si el Señor viene, cuando hay uno que le busca de corazón, ahí desciende el Señor, hermano. Amén. Amén. Bueno, dice aquí, pondré fin a la arrogancia de los soberbios. Abatiré la altivez de los despiadados.
haré a los hombres mortales más escasos que el oro puro. Es decir, no se va a hallar un hombre y levantan por y andan, ¿qué andan buscando? Oro, no, a un hombre no hay ni uno. Escasos, hermano. Y a la humanidad, fíjense, ¿no? Allá agarró todos, más que el oro de Ofir. Por tanto, dice el Señor, haré estremecer los cielos. Mire, si alguien se convierte al Señor, cuando menos clama al Señor, cuando la tierra tiembla, hermano. Porque hasta el ateo dice, ¡ay, Diosito! ¿Para qué clama a Dios si no cree en Dios, pues? Pero aquí dice, y la tierra será removida de su lugar ante la ¿qué? Pero si el Señor es amor. ¿Se recuerda, hermano, mi amado Señor Jesús? Entró látigo en mano, hermano. Y no le dio a los gentiles, estaban peor. ¿Por qué no se fue con los gentiles? ¿Verdad? Si ahí estaban hasta tomando, estaban, ¿verdad? No, se fue con los de la casa. Con látigo en mano. ¿Por qué? Llamaron a la casa de oración casa de mercaderes. La han vuelto casa de robo y extorsión y no sé qué tantas más dicen. Bueno, eso dicen los comentarios también, ¿no? La tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Así como dijo aquel, ira. De verdad, hermano, eso no es agradable. Ahora, si alguien nos dice, pongámonos en contra del gobierno, hermano. Pero si todo esto ya está escrito que viene por Dios. Mejor pongámonos en contra del pecado. Sobre todo el que habita uno en nosotros. Cambiemos nosotros. Porque perdón, hermano, entiéndame esta parte así. Yo no puedo detener a la bestia. No puedo. Porque Dios mismo lo va a permitir. ¿Sí me estoy explicando? ¿Pablo tenía poder o no tenía poder? ¿Y quién llegaba y lo cacheteaba? Un mensajero, una chichincle, un carcacho, dicen por allá en el otro lado. De Satanás, no venía ni Satanás. Ahí mandaba que le diera sus cuantas cachetadas a Pablo para que se eduque, dijo. No era para que se eduque, era para que no se enalteciera. ¿Cuántos sabemos enaltecidos en la iglesia, hermano? Que nos creemos más santos que el santo. Y exigimos sujeción al pueblo y nosotros vivimos en plena rebeldía delante de Dios. Porque dice la palabra, yo no estoy hablando que conozca a alguien, no quiero conocer a nadie así, pero la palabra me declara que tengo la verdad en la manera que dice que aquel que se ensorbeció y se enseñoreó de sus consiervos y se puso a beber y los golpeó, vendré en un día que él no lo espera y será azotado y echado afuera con los hipócritas. No crean que estoy hablando de algún ministerio, de algún ministro que yo conozco, no, lo que la Biblia dice. Ahora dice Romanos 5:9, entienda esta parte, ¿eh? Seremos salvos de la ira. Entonces, ¿se puede ser salvo de la ira? Sí, por medio de Él. Si usted está en Cristo, usted va a ser salvo. Pero si usted no está en Cristo, no es lo mismo que Cristo esté en usted, porque ya Cristo está en usted. Amén. Así, perdone, no le estoy dando permiso, ¿va? Vaya y se eche una cerveza, Cristo sigue en usted. Pero usted ya no está en Cristo. Cuando se enoja y le salen los González, hermano, usted se salió de Cristo. Pero cuando usted amansa la fiera y se humilla y se sujeta a la voluntad de Dios, usted sigue en Cristo. Ahí alguien me hizo una pregunta ayer, no me recuerdo, ayer o antier. Dice, no, pero si es que hay un pleito entre dos, mire, usted no le puede callar la boca al otro.
Porque a veces no podemos, pero sí puede callar la suya. Pero a veces no queremos, ¿verdad? Es que se siente tan rico sacar toda la furia, hermano. Pero mejor aguantemos esa furia, no sea que venga también toda la furia de parte del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Amén. Ahora, nosotros somos hijos, amén. Hijos de Dios, usted y yo somos hijos. Amén. Y si hijos, coherederos con Cristo, dice. Amén. Hay una herencia que nos quieren arrebatar, hermano, y no es Cristo. Quieren que no la recibamos. Pero bueno, Efesios 5:6, ya casi voy terminando. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque todas estas cosas, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6 dice lo mismo, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos en desobediencia o de desobediencia. Ahora, recapitulemos un poquito, ya estoy terminando, hermano. Dios no perdonó a Israel del norte. Dios no perdonó ni a los ángeles en Génesis 6. Dios no perdonó a Caín. Dios no perdonó a Adán. Dios no perdonó a Judá. Dios no perdonó a los israelitas del año 70, hermano. Fueron esparcidos en toda la tierra. Hasta el año de 1948. 14 de mayo de 1948 regresaron, hermano. Y están queriendo hacer la reconstrucción del tercer templo. Pero bueno, ¿será que nos va a perdonar a nosotros si vivimos una vida mal? Romanos 11 dice, si Dios no perdonó, Romanos 11, 21 y 22, Dios no perdonó las ramas naturales, es decir, Israel, tampoco a ti te perdonará. Pues mira la bondad y también mira la severidad de Dios. Bondad, dice, severidad para los que cayeron, ¿en qué? En pecado. Y para ti, bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, lo dice bien claro, hermano. De lo contrario, tú también serás cortado. Cortado quiere decir muerto. Amén. Ellos fueron desobedientes y Dios los puso en un tiempo de stop, puso un pausa, nos dio la gracia, entramos nosotros y va a volver a reunir a los israelitas con el Israel de Dios. Es decir, somos una sola nación, hermano. Dios quitó la pared en medio. Efesios 4 lo dice. Amén. 2 también. Ahora, usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene la sangre del Cordero sobre su vida. Dice que en los tiempos de Moisés, Hebreos 10:29, en los tiempos del 28 dice, en los tiempos de Moisés, por el testimonio de 2 testigos, morían a pedradas. Se necesitan 2 testigos. Amén. Allá hay uno. ¿Quién? El acusador. ¿Sabe quién es el otro testigo? El que vive dentro de usted. Y también Cristo. Aunque nos defiende. Pero Él no dará por inocente. Aparte del Señor, porque a mí ya me pasó. ¿Cómo te declaras? Para decir. Y con delante de Él no se puede mentir. Amén. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece aquel que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Que ha tomado por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia, pues conocemos que Dios dijo, mía es la venganza, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Con esto sí ya termino. Conclusión.
Hebreos 10, 22 al 26. Acerquémonos con un corazón sincero, si se quiere ir parando, hermano, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo se los dije la vez pasada, a la hora del culto, busque el momento que nos unamos, que estamos congregados, hermano, tal vez no físicamente, pero sí en el espíritu. Y hoy tomo las palabras de Pablo: ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y juntos adoremos, hermanos, una manera de congregarnos. No tenemos muchas opciones en este caso. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos los unos a los otros, más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente, hermanos de alabanza, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. La misericordia de Dios es grande. Es muy, 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 muy grande. Y Dios la ha derramado sobre nosotros. Hermanos, vamos a estudiar la última semana de Daniel y vamos a ver lo que viene al mundo. Y pudiera ser que ya esto ya empiece hoy o empiece mañana, o pudiera ser que ya empezó. Y estamos en las primeras horas del alba. Amén. Estamos en peligro de quedarnos, pero también tenemos la oportunidad de irnos. Dice Apocalipsis 3:10: yo te guardaré a la hora de la prueba que está por venir sobre todos los que habitan sobre la tierra, porque has guardado mi palabra de la perseverancia. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Si tú tienes pecados delante de Dios, pídele perdón. Si hay alguien que ofendiste en tu casa, pídele perdón públicamente. Mari, si en algo te he ofendido, perdóname. Si hay algún hermano que yo le he ofendido en algún momento de su vida o de mi vida, tal vez lo hice sin darme cuenta, tal vez lo hice con dándome cuenta, pero no recuerdo en ese momento. Yo le pido, le suplico, me perdone. Padre, yo no tengo nada en contra de nadie, Señor. No hay rencor en mi vida para con nadie. Por favor, perdóname ahora. Tú, todos mis pecados conscientes e inconscientes, aún en los sueños, Señor. Por favor, perdóname, Señor. Vamos a bendecir el pan y vamos a bendecir el vino. Padre, tomando autoridad en tu santo y bello nombre, yo vengo, Señor bendito Dios, bendiciendo el pan que está aquí y el vino que está aquí, Señor. También asimismo vengo bendiciendo el pan que está en los hogares, Señor, y el vino o jugo de uva que está en los hogares. En ambos casos, transmuta el pan en tu carne y transmuta el vino y el jugo de uva en tu sangre, Señor. Que a través de esta administración haya fortaleza, liberación, sea avivado el fuego del Espíritu en cada una de las vidas. Vengo bendiciendo, Señor. Santa Rabaquita Rabasaya. A través de
Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan después de dar gracias. Es decir, démosle gracias. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo, Señor. Gracias por la pausa. Gracias por la gracia. Gracias por la paciencia. Gracias por escogernos. Gracias por la misericordia. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí, mi Dios. Pueden repartir el pan y pueden repartir el vino, hermano, hermano. Pues tu nombre es santo, santo Dios. ¡Aleluya! El Señor viene, mi hermano. Bendita la alabanza que levantó. Cristo viene, mi hermano. Que tus vestiduras estén limpias, sin mancha y sin arruga, llena de aceite vuestras lámparas, hermano. El Señor viene. Te adoro a ti, te adoro a ti, mi Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Mi Dios, te adoro a ti, te adoro. ¡Aleluya! Eres santo, Bendito sea tu nombre, Santo. pues tu nombre es santo, De su plenitud, mi hermano, hemos recibido gracia sobre gracia, hermano. pues tu nombre Estábamos alejados y Él nos rescató, nos sacó de nuestra vana manera de vivir. Tú eres grande, mi Dios, como pagar tanta bondad, tanta misericordia, Señor. Medita un momento más, hermano. Ponemos un momento pues más. tu nombre es santo. Eres digno de gloria. Lo que han hecho era hecho por ti y por mí, por tu casa, por la vida, por la humanidad, por tu familia, hermano. ¡Es grande! ¡Es grande! La oportunidad que tenemos, hermano, es grande. No solo
nombre santo, santo Dios, es tu nombre santo. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclama hasta que Él venga. Es un pacto. Aquellos rompieron el pacto y se encendió la ira del Señor. Este pacto es, hermano, de santidad, de amor, de que Él permanece en nosotros y que nosotros vamos a permanecer en Él. Y estás dispuesto a seguirle, a tomar tu cruz y ir en pos de Él. Levanta tu copa y dile: yo quiero. Yo te seguiré, Señor. Yo te seguiré, Señor. No me apartaré. No te dejaré. Puedes beber de la copa. Santo Dios, es tu nombre santo, santo Dios. ¡Aleluya! Cristo viene, hermano, y su galardón viene con Él. Nos da la oportunidad de mirarnos, hermano, en el cielo. Cuando suene la trompeta, no lo quieras mirar en la epifanía, cuando todo ojo le verá. Dios viene por su pueblo. Dios viene por el que se limpia, por el que guarda la palabra, por aquel que permanece, por aquel que le ama, hermano. La ira de Dios no es para ti si te guardas, pero ciertamente viene para los que están en desobediencia. Afirmemos nuestro caminar. En su nombre santo, santo. ¡Aleluya! Bendito eres, Señor.